¿Alguna vez te has preguntado por qué un país con miles de millones en apoyo occidental, armas modernas y respaldo internacional sigue sin ganar en el campo de batalla? Si te dijera que no se trata solo de coraje o números, sino de estrategia, liderazgo y de la forma en que se libran las guerras en el siglo XI, hoy vamos a analizar por qué Ucrania está perdiendo y las lecciones de las que nadie en el sector principal está hablando. Cuando observamos el desempeño militar de Ucrania, lo primero que queda claro de inmediato es la debilidad en su mando y control. Sobre el papel, Ucrania tiene miles de soldados, cientos de vehículos blindados y un flujo aparentemente interminable de ayuda occidental, pero la guerra no se trata de lo que está en el papel. Se trata de cómo se comunican las órdenes, cómo se toman las decisiones y cómo las ejecutan las unidades en el campo de batalla. En Ucrania el proceso de toma de decisiones es lento, engorroso y plagado de interferencias políticas. Los generales están limitados no solo por el miedo a cometer errores, sino también por el constante escrutinio de los socios extranjeros. Esto crea una situación en la que la iniciativa, una cualidad esencial en la guerra, se ve sofocada. Los soldados en el campo pueden ver oportunidades para explotar las debilidades del enemigo, pero cuando se concede la aprobación del cuartel general, el momento ha pasado y el enemigo se ha asustado. La guerra avanza a la velocidad de los acontecimientos, no a la velocidad de las burocracias. Sin mando y control ágiles, ni siquiera las tropas más valientes pueden lograr resultados decisivos. A este problema se suma la dependencia excesiva de las armas suministradas por Occidente. Las armas modernas son impresionantes, altamente capaces, precisas y tecnológicamente avanzadas, pero solo son efectivas cuando se integran adecuadamente en una estrategia más amplia y se apoyan en entrenamiento, logística y tácticas. Ucrania ha recibido grandes cantidades de artillería, vehículos blindados y sistemas antitanque, pero estas armas no pueden sustituir la doctrina. No puedes simplemente lanzar sistemas avanzados a una fuerza que carece de planificación cogente o tripulaciones entrenadas y esperar milagros. Una y otra vez, vemos estos sistemas sofisticados inactivos, mal utilizados o destruidos, no porque los soldados sean incompetentes, sino porque se les pide luchar una guerra moderna sin el marco adecuado para emplearlos eficazmente. La tecnología amplifica la habilidad y la estrategia no la sustituye. Occidente ha proporcionado plataformas, pero Ucrania no ha desarrollado la capacidad para aprovecharlas plenamente en la guerra de maniobra, y esa brecha es crítica. El tercer y quizás más fundamental problema es la desalineación estratégica con las realidades de la guerra moderna. Demasiadas veces los esfuerzos de Ucrania se centran en el desgaste, mantener territorio, mantener la defensa estática e intercambiar un conjunto de bajas por otro, más que en la maniobra, el ritmo y la iniciativa. La guerra moderna consiste en crear dilemas para tu oponente, explotar huecos y forzarle a reaccionar. Los rusos, a pesar de sus propias carencias, han conservado un sentido de propósito operativo. Se mueven en formaciones concentradas, buscan rodear, aislar y destruir posiciones clave ucranianas y se adaptan cuando es necesario. Las fuerzas ucranianas, en cambio, a menudo actúan de manera reactiva, respondiendo a las crisis en lugar de mover el campo de batalla. La estrategia no consiste simplemente en resistirse, se trata de crear condiciones para una acción decisiva. El enfoque de Ucrania en mantener la posición, en lugar de alcanzar objetivos operativos, ha convertido las batallas en estancamientos aplastantes que favorecen al bando, con mayor potencia de fuego y resistencia logística. Lo que vemos en estas tres áreas, mando y control, dependencia excesiva de sistemas avanzados y desalineación estratégica, es un patrón común en ejércitos que no han interiorizado los principios de la guerra de maniobra. Es un fracaso de adaptación, no de coraje. Es un fracaso la comprensión de que la guerra no se trata solo de números o equipo,
Se trata de comprender la dinámica del movimiento, la importancia de la iniciativa y la claridad implacable de propósito que guía la toma de decisiones bajo presión. Estos no son conceptos abstractos, son la diferencia entre ganar y perder. Sin ellos, ninguna cantidad de ayuda extranjera, ningún envío de armas y ninguna cantidad de apoyo internacional pueden superar las deficiencias en el campo de batalla. Pero una de las limitaciones más llamativas del lado ucraniano es la incapacidad de aprovechar la movilidad y la guerra de maniobra. En los conflictos modernos, la movilidad no consiste solo en mover tropas de un lugar a otro. Se trata de mover el campo de batalla, crear oportunidades y forzar al enemigo a reaccionar en tus términos. Sin embargo, las fuerzas ucranianas a menudo se encuentran estáticas, atadas a posiciones vulnerables a ataques concentrados de fuego y artillería. En lugar de aprovechar la velocidad y agilidad que pueden proporcionar unidades más pequeñas y ligeras, el enfoque se ha centrado en defender posiciones fijas, lo que invita a la pérdida y limita la flexibilidad operativa. La guerra de maniobras consiste en explotar huecos, atacar donde el enemigo es más débil y retirarse antes de que te involucres decisivamente. Es dinámico, adaptativo y requiere que los comandantes y unidades piensen varios pasos por delante. La dependencia de Ucrania de la defensa posicional, aunque comprensible ante la superioridad del poder de fuego, reduce el conflicto a un intercambio agotador de bajas en lugar de una batalla de arte operativo. La movilidad requiere coordinación, formación y disposición a aceptar riesgos. Las fuerzas ucranianas, a pesar de su valencia, a menudo dudan en actuar de forma independiente. Las unidades esperan órdenes explícitas del cuartel general y cuando llega el permiso las oportunidades han desaparecido. Mientras tanto, las fuerzas rusas están explotando estas ventanas, rodeando posiciones y forzando retiradas en términos dictados por su propia planificación. El campo de batalla es un tablero de ajedrez y quienes se mueven demasiado despacio, que reaccionan en lugar de dictar, siempre van un paso por detrás. La velocidad, la sorpresa y la iniciativa no son opcionales en la guerra moderna, son esenciales. Sin ellos, incluso las tropas muy motivadas pueden quedar atrapadas en ciclos de acción defensiva, incapaces de crear ventajas significativas. Igualmente importantes son las limitaciones psicológicas y organizativas que afectan al ejército ucraniano. La moral no es simplemente cuestión de coraje, se trata de confianza en el liderazgo, de la convicción en la misión y de la sensación de que uno puede influir en los resultados. Cuando las unidades ven que sus estructuras de mando flaquean, cuando la comunicación es poco fiable y cuando los suministros son inciertos, la moral se resiente. Los soldados son seres humanos, no autómatas, y responden a la claridad de propósito y competencia de quienes los lideran. Las fuerzas ucranianas suelen mostrar gran valentía en acciones aisladas, pero las debilidades sistémicas erosionan estos esfuerzos individuales. Organizativamente, el ejército sufre de entrenamiento desigual, unidades fragmentadas y una aplicación inconsistente de la doctrina. Sin equipos cohesionados y tácticas coherentes, incluso los soldados técnicamente capaces son menos efectivos. La guerra es caos organizado, pero requiere un marco que permita canalizar ese caos hacia resultados decisivos. Cuando ese marco está ausente, ningún apoyo externo puede compensar la disfunción interna. La dependencia de la orientación externa agrava estos problemas. Los asesores extranjeros, aunque proporcionan asesoramiento táctico y asistencia técnica, no pueden inculcar un sentido de independencia operativa ni de dominio de la maniobra. Las unidades que dependen constantemente de la intervención externa reaccionan más lentamente, son más propensas a la duda y menos capaces de adaptarse a la naturaleza fluida del combate.
La guerra es implacable para quienes no pueden pensar ni actuar con decisión bajo presión. El liderazgo en todos los niveles debe infundir confianza, claridad e iniciativa, pero las estructuras ucranianas a menudo suprimen estas cualidades en favor de un control centralizado. La paradoja es clara: cuanta más orientación se proporciona desde fuera, menos capaces se vuelven las unidades para operar eficazmente por sí mismas. Estas limitaciones también son evidentes en la logística y el sostenimiento. El combate moderno no se trata solo de disparar, se trata de garantizar que las tropas tengan combustible, munición, alimentos y apoyo médico en el momento y lugar adecuados. Las fuerzas ucranianas operan frecuentemente en el borde de sus líneas de suministro, lo que limita sus opciones operativas. El movimiento se vuelve arriesgado ya que las unidades que avanzan pueden superar a su apoyo logístico y quedar expuestas. Sin líneas de suministro seguras y capacidad de reabastecimiento rápido, ni siquiera maniobras bien ejecutadas pueden sostenerse. Esto no es simplemente un problema técnico, es una operación operativa. Afecta a la moral, al ritmo y a la capacidad de aprovechar el éxito táctico. Las unidades se ven obligadas a defender posiciones más tiempo del necesario o a retirarse prematuramente, no por acción enemiga, sino porque el marco de apoyo es inadecuado. Otro aspecto pasado por alto es el coste psicológico de un conflicto prolongado e indeciso. Tanto soldados como comandantes experimentan estrés cuando las operaciones carecen de objetivos claros o resultados alcanzables. Los retrocesos repetidos, a pesar de los esfuerzos valientes, pueden provocar fatiga, vacilación y pérdida de iniciativa. Cuando las personas sienten que sus acciones no importan, su efectividad disminuye. La dimensión humana de la guerra es fundamental, y ignorarla tiene consecuencias que la tecnología y la ayuda extranjera no pueden compensar. La cohesión, la confianza y el propósito compartido son esenciales para las unidades de alto rendimiento, pero estas cualidades se ven socavadas cuando las estructuras de mando son rígidas, la doctrina es inconsistente y el campo de batalla se moldea más por las circunstancias que por la estrategia deliberada. En conjunto, las fallas en movilidad, cohesión organizativa y resiliencia psicológica crean una situación en la que Ucrania no puede aprovechar plenamente sus ventajas numéricas y materiales. La guerra moderna exige integración, la coordinación de movimientos, potencia de fuego, logística y voluntad humana hacia fines decisivos. Cuando alguno de estos elementos es débil, toda la estructura se ve comprometida. Los desafíos de Ucrania no son meramente tácticos, son sistémicos, reflejando una incapacidad para traducir el valor y el equipamiento en resultados operativos efectivos. Por eso, a pesar del apoyo internacional significativo y la superioridad material en algunas áreas, Ucrania lucha por lograr resultados decisivos. Ver la lección es dura e inflexible. La guerra es implacable para quienes no se adaptan a sus realidades. El valor, las armas y los números por sí solos no son suficientes. El éxito depende de la capacidad de actuar con decisión, tomar la iniciativa y organizar fuerzas de manera que amplifique tanto el potencial humano como tecnológico. Sin esto, cada enfrentamiento se convierte en una prueba de resistencia, una lenta pérdida de desgaste y una oportunidad perdida para moldear el conflicto a su manera. El campo de batalla recompensa a los ágiles, los decisivos y los estratégicamente coherentes. Por tanto, la lucha de Ucrania no es simplemente una cuestión de apoyo externo o valencia, es un reflejo de los principios duraderos de la guerra, principios que no pueden ser eludidos, ignorados ni reemplazados
Ver el conflicto en Ucrania es un recordatorio contundente de que las guerras modernas no se ganan solo por números, propaganda o incluso por tecnología. Se ganan quienes comprenden los principios fundamentales de maniobra, iniciativa y cohesión organizativa. Hasta que se comprendan estas realidades, la lucha de Ucrania continuará, no por falta de valentía, sino por un persistente fracaso en adaptar la estrategia a las realidades de la guerra.